Hola, Muy buenas bien, tardes. gracias. Bien, vamos a continuar a terminar la posmodernidad e ir a la contemporaneidad según Terry Smith. No sé si habían preguntas que quedaron de la sesión pasada de la posmodernidad según Bátimo, además de la buena discusión que tuvimos sobre el arte bajo y el arte alto. Sí, para señalar solamente una cosa rápido de esto, Gilles Deleuze dice en algún momento que lo fundamental de la, no sé si posmodernidad, pero es que hay un solo plano de la realidad, y entonces no hay jerarquías, no hay arte bajo o alto, lo que habría es como distintas formas en que se acoplan en un solo plano toda la realidad, entre ellas la realidad artística. De modo que cuando hablamos de arte, supone, digamos, yo diría algo así como las conexiones que puede proponer un arte, cierto arte, y las pocas conexiones o pocas relaciones que me voy a dar con otros aspectos de esa realidad al mismo nivel. Es decir, ya no es posible hablar de un arte superior, un espíritu superior o una realidad superior frente a una realidad más baja. Y esto parece posmoderno, pero ya es propio de la modernidad. Es decir, esta idea de la pintura, de la literatura, de la música, de incluir en ellas cosas de la calle, de lo bajo, y hacerlas arte. Pero ¿qué es lo que sucede con este arte que decíamos puede ser arte pop o puede ser arte académico? Bueno, que es arte en la medida en que permita trenzar, tejer mayores relaciones con la otra realidad y, por supuesto, mayores relaciones con nosotros mismos. Pero ya no se puede hablar de algo superior y algo inferior, de algo que está allí, espíritu absoluto allá en el cielo y el mundo, si no hay más bien una homogeneidad, no hay espesor en la realidad, vamos a decirlo así. Es una cosa fundamental de la posmodernidad, pero también yo creo que de la modernidad. Pues, ¿no? Bien, no sé si tienen entonces alguna pregunta sobre esto o sobre lo que vimos. Vamos a continuar entonces con lo que nos quedaba, que era esta propuesta de la estética. Recuérdense que habíamos quedado un poco en esto. Bátimo piensa que no es solamente el arte el que está en este momento crepuscular, es decir, el momento crepuscular aquí significa que no hay una narrativa sólida en la propia experiencia artística que permita establecer qué es el arte, que permita establecer cuáles son las formas canónicas del arte, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver qué lo hace Smith ahora. Y que se puede mostrar como arte cosas que antes eran impensables, ¿no? Pensarlas como arte. Es con esto que señalábamos que sean los límites, no solamente del arte con respecto a la realidad. El arte se ha desbordado dentro de la realidad, lo estético se ha metido en nuestra vida, e igualmente, digamos, lo que la realidad se ha encargado de que el arte pierda esta idea aurática de Benjamin y se convierta en, puede ser esta taza, ¿no? Una obra de arte. Es decir, el arte se mete dentro de la realidad y la realidad también termina transformando lo que era arte. Digamos, este problema para la definición del arte y la concepción de qué es arte también se traslada al ámbito teórico, es decir, la estética que nace con, digamos, de forma, su partida de nacimiento es la crítica del juicio de la facultad de juzgar de Kant. Ya esas estéticas, tal como la de Kant o la de Hegel o posteriores, ya no funcionan mucho. Ya no nos, en el sentido de que la estética quiere explicar o definir qué es arte y quiere explicar en qué consiste la experiencia del arte, pues evidentemente se ha derramado estas posibilidades y la estética ya no tiene, la estética filosófica ya no puede funcionar
para explicar el arte, como tampoco funciona la, no sé, la metafísica, la ontología para explicar qué es la realidad, como tampoco una ética filosófica puede explicar cuáles son los valores morales, sino tenemos más bien discursos que son fragmentados, que son y que apuntan no solamente a la definición del arte, y aquí entra lo que quiere señalar Bátimo con respecto a Heidegger, sino que nos hablan más bien de la realidad, digamos, sin catalogarla, es decir, sin que sea artística o política, sino discursos pequeños, fragmentarios, y que quieren mostrar un poco, digamos, tratar de recorrer la superficie de la realidad, ¿no? Y esto es un poco, voy a la presentación, esto es un poco lo que quiere hacer Bátimo, mostrándonos esta, digamos, lo primero es esto, ¿no? No hay sentido enfático, como lo dice él, quien se ocupa de la estética y se pone a describir la experiencia del arte y de lo bello con el lenguaje conceptual un poco enfático heredado de la filosofía del pasado, experimenta cierta incomodidad al cotejar ese carácter enfático con la experiencia del arte que él mismo hace o que ven sus contemporáneos. Es decir, ya no hay la posibilidad de énfasis, en este caso supone sentidos firmes, sentidos sólidos sobre qué es el arte, pero esto también supone sentidos sólidos sobre qué es la realidad, qué es el ser, qué es la posmodernidad. Es precisamente esta conciencia de que ya no hay una posible cuestión de énfasis, ¿no? Y entonces hay que buscarse otros discursos para hacer estética, pero ya no es la estética filosófica de kantiana, por ejemplo, que quería definir las formas que nosotros, mediante las cuales nosotros nos enfrentamos a esta experiencia que produce placer en nosotros y cómo se diferencia de lo estético y de lo, perdón, de lo ético y de la realidad, vamos a decirlo así. O Hegel, que ni más ni menos dice que el arte es expresión de la sensible de la idea, es decir, el concepto absoluto, y el arte representa de forma privilegiada ese concepto absoluto. Eso ya no se puede decir, ¿no? Entonces, hay que buscar una referencia y Bátimo comienza a verla, ya fíjense en esta idea del deleite distraído. Deleite distraído es un término que estaba ya un poco en Hegel, lo retoma Nietzsche, y que hablaría de esta idea, fíjense, es, es placer, tal como lo pensaba Kant, pero no es este placer, vamos a decirlo así, que me abría la posibilidad de relacionar en última instancia o establecer una armonía mía con la realidad, sino más bien es esta idea de una forma más modesta, vamos a decirlo así, de tener experiencia con el arte, ¿no? Cuando Bátimo habla de esencia, digamos, la esencia del arte nos interpele en un sentido que nos obliga a dar, aún en este terreno, un paso más allá de la metafísica. Sí, porque ya no podemos hacer metafísica, sea la metafísica tradicional o sea la metafísica, vamos a decirlo así, vuelta a antropología de la, que pienso en Kant, por ejemplo, ¿no? Dice Bátimo, la experiencia del deleite distraído ya no encuentra obras, sino que se mueve a una luz de ocaso y de declinación, y también, si se quiere, de significaciones diseminadas. Es decir, ya no hay una definición, como decíamos, una definición clara que me permita distinguir el arte de la realidad, que me permita distinguir la experiencia estética. Para Kant, la experiencia estética es experiencia sobre lo bello. Y lo bello significa en el arte, un arte que se asemeje a la naturaleza en la medida en que no se muestren las reglas que lo produjeron. Y esto ya no es posible. Pues, ¿no? En ese sentido, las significaciones no pueden ser únicas y no pueden ser definitivas. Nunca lo fueron en el arte, pero se pensaba o se quería dar definiciones sobre. Y bueno, ya la posmodernidad, perdón, es conciencia de que ya esto no es posible, pues, ¿no?
como entonces dice Bátimo, de la misma manera en que, por ejemplo, la experiencia moral ya no encuentra grandes decisiones entre valores totales, el bien y el mal, sino que encuentra hechos micrológicos respecto de los cuales, como en el caso del arte, los conceptos de la tradición resultan enfáticos. ¿Qué significa esto? Que ya no tenemos micrológico, quiere decir, ya no tenemos la gran definición, sino explicaciones mucho más pequeñas, mucho más limitadas, mucho más al ras del suelo. Y donde la tradición es enfática, ¿en qué sentido? No porque el arte sea tradicional, sino porque de alguna forma hay una discusión, hay un diálogo con respecto a la tradición. Es decir, ustedes se dan cuenta en esto, Bátimo está discutiendo una tradición, de modo que la relación, y esto lo vamos a ver con Smith, la relación importante del arte es cómo tenemos, del arte contemporáneo o de lo contemporáneo en general, de lo postmoderno en este caso, es cómo hacemos con esa tradición. Y entonces para esto, Bátimo recurre a la verdad de la obra de arte, esta conferencia de Heidegger que dio en el 36 y que posteriormente revisó en el 45, si no me equivoco. Hizo otra, o 48, si no me equivoco, otra edición. Entonces, Heidegger piensa que la obra de arte la podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? O me dice dos cosas. Heidegger pone el famoso ejemplo de un templo griego en Sicilia, y dice, el templo griego me muestra dos cosas. Por un lado me muestra un mundo y por otro lado la tierra. Estas serían las dos formas de constitución de la obra de arte. De modo que fíjense una cosa importante, la obra de arte no habla solamente de placer, como lo quería Kant, sino nos habla del mundo, nos habla de la realidad. ¿No? Es una forma de comprender la realidad. ¿No? Recuérdense que Heidegger piensa esta idea de hermenéutica como que la condición humana supone comprensión sobre la realidad y la obra de arte es una forma muy privilegiada de comprender la realidad y por lo tanto es una forma muy privilegiada de la verdad, es decir, más privilegiada que la teoría, es decir, la teoría, la ciencia, conocimiento técnico, no me muestra la realidad como me la puede mostrar la obra de arte. Y después de esta conferencia de Heidegger hay la idea del arte, la verdad en la poesía, donde piensa Heidegger que la poesía es mucho más enfática y nos habla mucho más cercano a la verdad que el arte también. Pues, ¿no? La poesía sería como la forma fundamental de la verdad. ¿No? Hay por ahí un bebé que está llorando. Ajá. Entonces, la obra de arte nos muestra dos formas importantes de la realidad, que es el mundo y la tierra. Y entonces Heidegger señala que el mundo habla del momento histórico que se muestra en la obra de arte. Como les decía, él pone el ejemplo este del templo griego, dice el templo griego, a pesar de que es una ruina ahora, nos muestra el mundo griego, nos muestra a los griegos, nos muestra a sus dioses, nos muestra las concepciones del mundo que tenían, nos habla de un mundo histórico, de una sociedad, de un grupo social, y nos habla de la experiencia del mundo que tuvo esa gente que hizo esa obra de arte. Lo tiene Heidegger en el famoso ejemplo de los zapatos de la campesina de Van Gogh. Él pone este ejemplo, los zapatos de la campesina, en el cuadro de Van Gogh, de campesino, me muestran el mundo del campesino, me muestra su trabajo, me muestra el andar en la tierra, me muestra la pobreza, lo gastado, el esfuerzo, el trabajo campesino, etcétera. Y entonces la obra de arte me está mostrando una parte del mundo, ¿no? Me está mostrando un mundo particular, el mundo del campesino en Francia, el
mundo griego en el templo, ¿no? Y me habla de fundamentalmente eso, de una experiencia del mundo, de una cultura, ¿no? De una sociedad, ¿no? Y entonces dice Bátimo, esto sí es una interpretación de Bátimo, el elemento esencial aquí me parece, no tanto el carácter inaugural o la verdad opuesta al error, como la constitución de líneas fundamentales de existencia histórica. Es decir, el arte muestra una experiencia histórica. Volvemos a la idea de la tradición, es decir, Heidegger piensa que aquí se está mostrando, cuando se muestra un mundo, se está mostrando el ser histórico de un pueblo, ¿no? Recuérdense que el texto fundamental de Heidegger se llama Ser y Tiempo. Tengo que la existencia, vamos a hablar de eso con Smith también, la existencia, vamos a decirlo así, la conciencia del tiempo, la experiencia del tiempo es fundamental tanto en los individuos como en las sociedades. Somos seres temporales, ¿no? Por eso Heidegger lo llama ser y tiempo. Estamos constituidos de tiempo, no estamos hechos de materia, no estamos hechos de cuerpo, no somos un alma, sino somos tiempo fundamentalmente. Y la experiencia del tiempo que se muestra en el caso de la obra de arte en el mundo es una experiencia que me abre la verdad del mundo, de ese mundo particular, de ese mundo histórico. Pero también, nos dice Heidegger, está la otra parte que muestra la obra de arte, que es la tierra. La tierra podría aparecer en la metafísica tradicional, que es la materia, y el mundo es la forma. Y bueno, se supondría que hay una idea de materialidad, pero lo importante que señala Bátimo y lo que a mí me parece como muy adecuado de esta idea que él señala es este concepto de que la obra era como algo que se mantiene siempre en reserva. Es decir, el mundo expone un momento histórico particular de una sociedad. En cambio, la tierra es, vamos a decirlo así, es como muda y siempre se reserva algo. Y entonces dice Bátimo que esto es como mucho más interesante para describir el arte posmoderno o el arte crepuscular. En la medida en que, dice Bátimo, esa materialidad supone que es su presencia como tal, su manifestación como algo que reclama siempre de nuevo la atención. Es decir, si ustedes se dan cuenta, si describimos un mundo histórico, eso nos da una narración que concluye, que termina. Es decir, los griegos fueron esto, fueron este pueblo que vivió, que hizo este templo, el templo que describe Heidegger, y que tuvo tales características. Y eso es un relato cerrado. En cambio, la tierra supondría esta posibilidad de siempre reclamarnos atención, porque la tierra no está concluida, sino es apertura a seguir diciéndonos cosas, ¿no? Dice Bátimo, la tierra es más bien el hic et nunc, es decir, el aquí y el ahora de la obra, a la cual se refieren siempre nuevas interpretaciones y que suscita siempre nuevas lecturas, es decir, nuevos mundos posibles. La obra de arte es el único tipo de manufactura que registra el envejecimiento como un hecho positivo, que se inserta activamente en la determinación de nuevas posibilidades de sentido. ¿Qué quiere decir con esto? Y esto lo dice Deleuze, lo dice Gadamer, que la obra de arte es lo único que no perece. Así lo dice Deleuze en Qué filosofía. ¿Por qué la obra de arte no perece? Porque si vamos al mundo histórico, el mundo griego, la religión griega, la forma de hacer política de los griegos, la economía griega, son formas que perecieron, no nos dicen nada a nosotros, es decir, no son útiles para nosotros. ¿Qué es lo que es útil? ¿Qué es lo que útil? No es la palabra adecuada, perdón. ¿Qué es lo que todavía nos habla a nosotros de forma directa? El arte, ¿no? Por ejemplo, piensen en la tragedia. Todavía leemos la tragedia griega, todavía leemos la poesía griega trágica o la poesía griega épica, la Odisea y la Ilíada, la podemos leer con provecho. Cuando leemos la Odisea o leemos el Agamenón de Esquilo, no estamos leyendo una cosa del pasado, como podríamos leer cómo era la sociedad ateniense del siglo V.
no es por una curiosidad histórica que ya está cerrada, sino que esto nos dice a nosotros, nos habla a nosotros, ¿no? La tragedia ateniense, Homero, o la poesía de Safo, nos dicen cosas todavía, tienen actualidad. En ese sentido son más tierra que mundo, es decir, son más posibilidades abiertas a interpretaciones. Y esto me parece como muy lindo, ¿no? Porque tiene primero esta idea de que el arte entonces no es aquello que está cerrado, como es el mundo, sino es esta posibilidad siempre abierta. Y pareciera que precisamente el arte posmoderno, al que se refiere aquí Bátimo, pero el arte contemporáneo, es esto que precisamente escapa a las definiciones cerradas y más bien nos abre posibilidades, ¿no? Ya lo veíamos con esta idea de, de sentidos encarnados, de Danto, esta idea de que los sentidos siempre pueden ampliarse y siempre me invitan a pensar algo nuevo, algo distinto. Y esto sería un poco lo que supondría esta idea de Bátimo de la producción de la tierra, este énfasis que se le da en la apertura permanente de la obra de arte. Es decir, la obra de arte no significa una sola cosa, no está encerrada en una visión del mundo, sino siempre tiene la posibilidad de darnos nuevos sentidos, ¿no? Y entonces, para terminar, Bátimo nos habla de esta idea, de esta situación del ocaso del arte. Y señala esta cosa que es importante y que tenemos que tener en cuenta. El ocaso del arte no es una forma particular del arte, sino es una forma particular de la cultura, iba a decir occidental, pero creo que mundial. Es decir, no tenemos la posibilidad de, y por eso hay esta idea de Verbindung, de remitirse, como la traducción que propone Bátimo, a este término de Heidegger, de remitirse en el sentido que supone una modernidad que ya está pasando, que ya no nos funciona, ya no nos da garantías, que es lo que daba la modernidad, y al mismo tiempo supone esta cosa que se va como opacando. Por eso le gusta el término a Bátimo de crepúsculo, es decir, no es muerte, no ha muerto la cultura, no ha muerto el arte, no ha muerto la política, pero bueno, están en una situación remitiéndose, como poco a poco en fade, agotándose, ¿no? Y entonces señala esto, frente a este agotamiento, igual que la metafísica era el fundamento de la verdad, del ser, de la moral, etcétera, y sea la metafísica religiosa, sea, como decíamos, la metafísica del ser, del sujeto trascendental kantiano, del sujeto del saber absoluto de Hegel, etcétera. Más bien lo que se ve es esta dificultad, vamos a decirlo así, de hablar de una ontología fuerte, de una realidad fuerte. Recuerden aquello de Nietzsche, toda realidad es interpretación, todo es interpretación, no hay una interpretación fundamental, una interpretación verdadera, que eso sea la verdad y lo otro es, ya no tenemos eso. Sino se habla de una, como dice Bátimo, de una ontología de la decadencia. Eh, y esto nos hablaría, por un lado, del ocaso y casi la muerte, pero por otro lado, lo que quiere hablar Bátimo, lo decíamos desde el principio, nos habla también de una posibilidad abierta de pensar más ligeramente, pero también de vivir más ligeramente la prisión rígida que también suponía la forma, digamos, fuerte sobre lo moral, lo bello y lo verdadero. Es decir, piensen en el arte moderno y ciertamente contemporáneo, hay aquí también una liberación, ¿no? Una liberación en la posibilidad de producción artística, en quienes hacen arte, en la posibilidad de contemplarlo. Ya no hay, como decíamos, alturas, ya no hay ni alto ni bajo. Y entonces el ocaso del arte no es solamente esta idea, como dice el, negativa y deyectiva, sino hay posibilidades
que se abren, para decirlo de alguna forma freudiana, de goce, ¿no? Y entonces la posmodernidad no es solamente lamento, no es solamente aullido en el ocaso, sino es también posibilidades abiertas, ¿no? Y tal vez mucho más libres y mucho más gozosas que las anteriores en algunos casos. No sé si me explico, o si quieren comentar algo. ¿Qué les parece esta propuesta bátimo-heideggeriana del arte, esta idea de la tierra como productora de posibles sentidos siempre abiertos? Profe, yo quería hacer una pregunta, pero yo sé que esto es una idea, o sea que quizás no hay un ejemplo concreto, pero No te ¿qué obras preocupes. artísticas? Perdón, ¿no me escucha? Sí, 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 te escucho, no te preocupes, que no. Ah, Aquí se trata de pensar. ok. Como que me quedé pensando, o sea, aparte de la poesía, ¿cuáles son esos ejemplos? Quizás la música, pero ¿cuáles pueden ser esos ejemplos visuales de tierra en el caso de un arte de otro tiempo, ¿sabes? De una historia que terminó, ¿sabes? Es- Como es- que, ujú. ujú, pues eso. Digamos, toda obra de arte, piensa Heidegger, tiene estas dos partes, estas dos formas. Son constitutivas de la obra de arte. Y entonces pienso esto. Nosotros podemos pensar, no sé, qué sé yo, vamos a pensar en la piedad de Miguel Ángel, la escultura. La piedad de Miguel Ángel tiene un sentido, vamos a llamarlo así, perdón por la expresión que puede sonar un poco dura o propagandística religiosa, ¿no? Se quiere mostrar digamos, y para eso lo hizo Miguel Ángel y por eso está en el Vaticano, porque quiere mostrar la figura central de la cristiandad, que es Cristo muerto y la Virgen sosteniendo, y el dolor de la Madre de Dios ante su Hijo muerto, ¿no? Esto es un sentido que habla mucho del mundo del Renacimiento, porque habla no solamente la idea muy importante, central en la cultura occidental de ese momento, que es el cristianismo, además en el centro de la cristiandad, que es San Pedro en Roma, sino también habla de lo que es más importante para esa cultura. En ese sentido, lo que hace Miguel Ángel es mostrar el mundo, pero también a nosotros que estamos en un mundo más laico, donde ya la iglesia no es el centro de la realidad y San Pedro no es el centro del mundo. El centro del mundo no sé dónde estará, a lo mejor en Nueva York, o a lo mejor se está yendo hacia Shanghái, Pekín, qué sé yo, no sabemos ya dónde es el centro. Eh, Sin embargo, la piedad de Miguel Ángel todavía nos conmueve, ¿no? Y nos atrapa y nos dice de una cosa muy esencial humana, no de la Virgen María solamente, que es el horror a la muerte del Hijo, el padecimiento humano, el sufrimiento de la madre, el sufrimiento por, qué sé yo, la injusticia del mundo. Y entonces aquí hay una pluralidad de significados que se abren. Y creo que esto lo podemos ver en cualquier obra de arte. Es decir, vuelvo a pensar en, tú querías como ejemplo de la plástica. Sí, no sé, hagamos otro ejercicio más reciente. El ejemplo que nos pone tanto David del Marat asesinado de David, de Jean-Jacques Louis David, bueno, nos muestra ahí esta cosa muy plana del el extremismo político, a qué puede llevar el extremismo político que encarna el propio Marat y el extremismo político de esta señora que va y lo apuñala, la soledad de la muerte, el extremismo resulta casi siempre muerte, siempre dolor, eh, de que lo que pensaba, que lo decía Danto, que era propaganda casi religiosa, que se sacrificaran los revolucionarios como se sacrificó Marat, a nosotros nos puede significar otra cosa ahorita, ¿no? Un sentido posiblemente contrario a eso. No seamos así, no seamos como Marat ni como Carlota.
Esto creo que a mí particularmente me resuena más en estos tiempos tan duros, donde pareciera que estas formas extremistas nos llevan a cosas horribles, como la que está pasando un poco ahora, me parece a mí. Entonces, no sé, claro, esto es mi interpretación. Claro, Ustedes pueden dar otras, pero lo claro. importante es esto. Ya no diríamos solamente es el hecho propagandístico, como lo describe Danto. No es solamente ese sentido, los sentidos son múltiples, ¿no? Claro, me quedé pensando No como en sé la si me obra explico, moderna, Gerardo. cómo se puede trasladar a la obra moderna. Me quedé pensando como que en el expresionismo abstracto, como que uno sabe lo que representa de una forma histórica, eh, en términos de modernidad, y después me quedé pensando quizás en la experiencia estética. No sé si Sí. esa sería como que esa manera de ver la Tierra. ¿Cuál es qué piensas esto de con la experiencia estética? Cuando hablas de experiencia estética, ¿en qué estás pensando? Bueno, que vamos a decir que, por ejemplo, a ver, vamos a decir que lo caligráfico, no sé, puedo decir que lo caligráfico de todo ese movimiento tiene algo que, no sé, que abre una brecha para mí en la escritura y en la comunicación, ¿verdad? Y eso es algo Ujú. como que se va a seguir reinterpretando a través del tiempo, mientras Claro, que, claro. mientras que lo moderno, entonces ya es un periodo histórico de la pintura. Entonces, no sé, como que también Así es, buscándole otros periodos. así es, así es. Lo importante es, y esto lo dice Smith también, que, que digamos la experiencia del arte no es una experiencia que se remite solamente a los sentidos particulares que hicieron los artistas. Esto lo dice Gadamer de una forma bastante curiosa. No es la comprensión de lo que pensaba el artista lo que nos va a decir que es la obra de arte. La obra de arte, claro, sería interesante saber qué es lo que quería el artista, pero obviamente la obra de arte tiene mucho más sentido que lo que quería decir el artista, se le escapa, vamos a decirlo así, lo que quiere decir el artista. Y en el sentido del mundo se escapa lo que quería decir o cómo se representaba un mundo ahí. En el arte abstracto que tú señalas, ese es el arte de los Estados Unidos de la década de los 40 y los 50 y que expresa muy bien el espíritu norteamericano de ese momento. Jackson Pollock era una figura pública, más mediática, salía en live, etcétera, y era un tipo así, una película sobre él y tal. Bueno, ahorita Jackson Pollock seguramente nos dice una cosa distinta a mostrarse como el pintor de Estados Unidos fundamental, ¿no? Como se pensó en los 50, ¿no? Nos dice otras cosas ahora Jackson Pollock, menos heroicas posiblemente, menos, este es el gran pintor del momento, pero bueno, todavía puede decirnos cosas interesantes, nos puede llamar la atención, que seguramente serán distintas, sentidos distintos a lo que se planteaba en 1950, ¿no? Eh, Eso es lo bueno del arte. ¿No? En cambio, qué sé yo, las formas de la economía, como decía, de la política norteamericana de los 40, o de la economía, o de, qué sé yo, la moralidad, ya murieron, ya perecieron, ya no nos dicen nada, pues, ¿no? La vemos realmente casi a siglos de distancia, que es relativamente eh, pero, es decir, o la política norteamericana no tiene nada que ver, o casi nada que ver con la política de los años 40, que finales de guerra, etcétera, Roosevelt, el país victorioso, el país que iba a construir el mundo otra vez. Estados Unidos no es eso, ¿no? Entonces ya, digamos, las otras formas culturales, históricas, perecen. El arte es lo único que todavía nos puede dar sentidos nuevos, incluso de sentidos totalmente distintos a lo que se planteaba en algún momento, ¿no? De lo que se plantearon Einstein era propagandista de Stalin y quería representar en Iván el Terrible, por lo menos el primero, la gran figura de Stalin. Pero ya a nosotros no nos gusta Stalin, no nos parece un criminal horroroso y tal, pero sin embargo ver Iván el Terrible de Einstein es una maravilla, pues, ¿no? Una gran película, una gran forma de narración, una gran filmografía, inventos sobre nuevas formas de pensar los planos, etcétera, fílmico.
pero ya no lo vemos como propaganda a una representación de Stalin, y no nos interesa eso tampoco, a pesar de que haya sido a lo mejor uno de los sentidos fundamentales de Einstein. Esta es un poco la idea de la idea de la Tierra, ¿no? Esta posibilidad siempre que no se limita al mundo, que no se limita a la expresión de un momento dado, sino está abierta a otras posibilidades, ¿no? Y subrayo el término abierto, en el sentido de que me dice más, me muestra más cosas que ese momento histórico particular. Bien, vamos a recapitular un poco. Nosotros comenzamos viendo esta idea de la muerte del arte, de cómo es este arte que se da después de lo moderno. Habíamos al principio descrito algunas formas de entender lo contemporáneo, y vimos esta cosa que es muy importante, ver de dónde sale esto de lo contemporáneo. Y por eso vimos la modernidad primero, la modernidad en el arte. Vimos después esta idea de la posmodernidad que terminamos hoy, y vamos entonces a retomar la contemporaneidad desde la perspectiva de Smith. Vamos a hacer esto en esta sesión y la siguiente, en 2 sesiones. Digamos, ¿qué hace Terry Smith? Y más o menos qué es lo que yo creo que quiere pensar antes de entrar en materia más con cuidado. Terry Smith lo primero es que es historiador del arte. No es como Danto, que era filósofo. Entonces Danto como filósofo tenía una teoría muy hegeliana de cómo comprender el arte. Muy hegeliana a su manera. Esto no es Hegel, pero... y después, bueno, hace su último texto, este intento de definición del arte. Veíamos, pienso en Greenberg sobre todo, además, digamos, la historia de Gombrich, que nos habla de cuáles son los cambios en la forma de continuar diálogos, pero también rupturas con respecto al arte del pasado, como hay la misma idea de arte, dice Gombrich, o de artista, dice aquella idea que dice que no existe el arte, sino existen artistas que buscan expresarse. Las formas en que los artistas se expresan en la modernidad suponen rupturas con las formas anteriores. A pesar de que hay una continuidad en lo que quieren hacer los artistas, hay una búsqueda de nuevas formas de expresión inéditas en la historia del arte anterior. Sobre todo, lo principal, la ruptura de la mímesis y las formas de expresión de esta cosa que señala Gombrich, de expresar la realidad de diversas maneras. ¿Y cuál es la realidad más importante? No es la realidad visual, óptica, sino es la realidad expresiva, de la interioridad, de la subjetividad, de la realidad, aunque sea fea, del mundo. Entonces hay que mostrar el mundo un poco más realistamente, es decir, mostrarlo lo oscuro también, etc. Eso es un poco lo que dice Gombrich, y lo que dice Greenberg es esta idea también que hay una continuidad con el pasado, pero hay este esfuerzo crítico de determinar en qué consiste la obra de arte, y eso me lleva a una definición muy clara de arte, que las artes lo que deben hacer es hacer explícito su naturaleza, es decir, lo que las caracteriza a ella. En la pintura lo plano, en la escultura el volumen, etc., ¿no? Bien, esto, si nos damos cuenta, en la modernidad hay entonces definiciones más o menos claras de qué es arte, en el caso de Greenberg excesivamente clara, ¿no? Y en la idea esta de las vanguardias, cada vanguardia suponía una definición nueva de qué es arte. El cubismo pensaba que hacía el arte que, como debía de ser. El expresionismo abstracto se pensaba como el arte absoluto, el arte puro, por lo tanto, lo mejor del arte. Y lo que nos muestra, en cambio, Bátimo, es esta idea de que es efectivamente postmoderna, ya no es moderna, de que no tenemos posibilidad ni siquiera de definir arte, porque el arte se ha escapado de su contenido conceptual, vamos a decirlo así, y de su contenido real.
lo dice Bátimo con respecto al museo, ¿vieron? Y ahí el arte no está solamente en el museo, sino está en la calle también. Lo podemos ver nosotros ahora, el arte está en Instagram, que no es ni siquiera un lugar al que podamos ir, o es un lugar al que podemos ir por el teléfono, pero no es un, ni siquiera es un topo, pues eh, y bueno, Smith retoma esto, digamos, no cita directamente a Bátimo, pero nos va a hablar de esta nueva movida de qué es el arte. Y Smith, que es historiador del arte, nos quiere mostrar, sobre todo me parece como interesante esto, contrario a Danto, de que no se trata de un arte posthistórico. Él fundamentalmente piensa que esto es una concepción histórica muy poco, digamos, es como muy limitada, muy superficial. Finalmente, no lo dice así, pero es un poco un Hegel mal leído. Eh, y lo que nombra a Danto solamente a pie de página, no lo nombra ni siquiera en el texto. Y que entonces hay que pensar, buscar o inventarse unas formas nuevas de pensar el arte, ¿no? Entonces un poco lo que está haciendo Smith es dándonos algunas herramientas de cómo pensar esto nuevo del arte contemporáneo, dado que efectivamente las formas de definición del arte de la modernidad, aunque en la modernidad él piensa ya hay como principios de contemporaneidad, sobre todo en los 40, 50, pero en la modernidad el discurso moderno ya no nos sirve, a pesar de que el discurso moderno sea fundamental para entender el arte contemporáneo. ¿En qué sentido? En que él piensa que el arte contemporáneo está todo el tiempo hablando, no hay la ruptura que señalaba Danto, sino está todo el tiempo hablando con la modernidad. Es decir, el arte contemporáneo es un diálogo abierto con lo moderno para tratar de saldar cuentas, para tratar de seguir tendencias de forma distinta, para abrir nuevos campos que en la modernidad estaban cerrados, pero la referencia fundamental de lo contemporáneo es lo moderno. Entonces aquí tenemos una concepción distinta también de la que tiene Bátimo. Bátimo, que es posmoderno, tiene esta conciencia de que la modernidad se acaba y Smith quiere mostrar que no, que hay continuidades todavía que nos son útiles, que nos son importantes y que tenemos que pensar lo moderno de alguna forma para pensar lo contemporáneo sin suponer que es lo mismo. Pero hay continuidades. Es decir, creo que Smith tiene como una muy clara conciencia histórica de que efectivamente lo contemporáneo es distinto, es un paso diverso y supone una reconfiguración del arte totalmente distinta a lo moderno, pero hay líneas importantes que hay que seguir, ¿no? Y lo vamos a ver en la clase que viene, en los tres modelos que uno se puede, dice, más o menos se puede identificar en el arte. Hay uno que es retromodernismo, que es esta idea de pensar lo moderno otra vez, pero en lenguaje contemporáneo. Vamos a ver un poco entonces esta concepción histórica de Smith con una presentación que voy a ir comentando, refiriéndome un poco al texto de Smith. A ver, ¿dónde estamos aquí? No sé si lo ven. ¿Sí? Sí, se ve. Chévere, gracias. Ajá. Disculpa un momentico. Bueno, Terry Smith todavía está vivo y todavía está escribiendo. Publicó hace poco. Y es uno de los grandes historiadores del arte vivos. ¿Qué es el arte contemporáneo? Nos pregunta Terry Smith, así se llama el libro. Pero aquí tiene un poco esta definición de Dickey de la idea de una red institucional, una red, digamos, que ha creado una institucionalidad sobre las formas artísticas anteriores, ¿no? Y entonces nos dice aquí, se trata de una escena que se define a sí misma a partir de la práctica y la promoción constante de su propia autorrepresentación. Y esto es como interesante porque aquí hay un guiño a la idea de que el arte moderno, vamos a ver que al final, cuando
vamos a hablar de la molestia del arte contemporáneo, Baudrillard nos va a decir esto: el arte moderno lo que hace es representarse a sí mismo, ¿no? Y de alguna forma lo que quiere decirnos Smith es que el arte moderno, el arte contemporáneo, perdón, el arte contemporáneo lo que hace es representar y reproducir su propia, a sí mismo, sus propias formas, sus propios obras, artistas. Entonces se construye una red que está todo el tiempo como retroalimentándose y exponiéndose, ¿no? Reciclando conceptos centenarios, románticos, oscuros acerca de la práctica artística, expresionismos intuitivos, y también reciclando conceptos filosóficos o conceptos de estética, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo es esta idea que siempre se está mostrando fundamentalmente a sí mismo. Y entonces, ¿qué suponemos que está dentro de ese arte contemporáneo? Bueno, supone un saco inmenso, la totalidad del arte que se hace ahora, que tenemos, ya sabemos esto desde Danto, no tenemos un estilo que se puede identificar, no tenemos ni siquiera ya la división clásica dentro de las artes plásticas, vamos a decirlo así, de escultura, pintura, ni siquiera esto lo tenemos, y que se supone precisamente que hay como mucha conciencia de que ya no se es moderno, ya no se es mimético, ya no se trata solamente de pintura. Entonces fíjense que esta idea del arte contemporáneo, en la que si la definición es saber qué es el arte contemporáneo, más bien lo definimos por lo que no es o por lo que dejó de ser. Y entonces queda como precisamente no hay como una definición, digamos, disponible. Por eso lo que puede hacer el arte contemporáneo es referirse a las formas en que se muestra, a las formas en que es, sin que pueda definir que ninguna de esas formas, que ninguno de esos modos, que ninguno de esos artistas, que ninguno de esos movimientos es arte contemporáneo. De modo que lo que le queda, lo que quiero mostrar un poco, lo que creo que quiere Smith mostrar es el arte cuando se pensaba arte mimético, tenía un referente muy importante, es representar la realidad, y la realidad era finalmente lo que fundamentaba arte, lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Pero ahora esto no existe, y entonces el arte contemporáneo lo que puede es, como muchas formas de la posmodernidad, puede referirse a sí mismo, y no referirse a otra cosa que lo defina. Dice Bátimo, me permito, más adelante en su texto, me permito proponer otro abordaje, uno que en muchos sentidos ofrece una concepción historicista del arte, pero que parte de la práctica artística, de la innegable realidad de que esa práctica contemporánea está saturada de un conocimiento profundo y detallado, pero no siempre, o no por lo general sistemático, de la historia del arte. El arte crítico, en particular, es consciente de la historia del arte dentro de la historia general y toma en cuenta esa influencia de las fuerzas históricas. Es decir, Smith nos quiere mostrar esta idea de que el arte, si algo que lo define al arte contemporáneo, no es un género, no es una definición dura, sino es la referencia y la discusión a la historia del arte, sobre todo a lo moderno, ¿no? Entonces lo contemporáneo supondría, vamos a decirlo así, dos cosas: este arte que se refuerza a sí mismo porque no tiene nada sustantivo de que sostenerse. Piensen esto, sí, ustedes me pueden decir, bueno, la modernidad tampoco tenía la idea de mímesis, pero habían definiciones de arte muy concretas. Bueno, precisamente, por ejemplo, habían definiciones políticas muy importantes en las primeras décadas del siglo XX, sea el comunismo o sea el fascismo, ¿no? En el caso del comunismo, en el caso del surrealismo, por ejemplo, ¿no? Los surrealistas eran comunistas, o los futuristas
italianos sobre todo eran fascistas. Sabían como definiciones muy claras que definían qué era arte y qué debía de hacer el arte. En la contemporaneidad ahí está, sí, un poco la era del vacío, como lo dice Lyotard, y esa era del vacío, bueno, lo que puede es como sustentarse, sostenerse a sí misma, pero también, piensa Smith, se sostiene en este diálogo histórico. A pesar de que, entonces piensa él, me permito que historicista para explicar ese arte, es decir, para poder referirnos no a una esencia de lo contemporáneo, sino a qué fuerzas hay ahí que lo generan. Y piensa Smith que lo genera es la posibilidad de hacer frente, digamos, mostrar cara a la tradición, sobre todo la tradición moderna, que lo ha, digamos, que lo ha llevado a lo que es ahorita, ¿no? Es decir, es la modernidad y qué ha pasado con la modernidad la que produjo esto que llamamos ahorita arte contemporáneo. De modo que, fíjense, no se trata, como lo pensaba Danto, se acabó la historia del arte, estamos en otra cosa nueva, ya no hay modernidad, la modernidad murió, o no es como lo piensa Bátimo, que es esta idea de ocaso de la posmodernidad, de esta conciencia del ocaso de la modernidad, sino más bien entender que esto que tenemos ahora viene de discutir un poco lo que era, de discutir o de continuar, en algunos casos lo vamos a ver, continuar de otro modo, de otra forma y con otra conciencia histórica, lo que pasaba en la modernidad. Es que vamos a llamarlo así, una parte como crítica y otra parte menos crítica y menos confrontadora, por decirlo de alguna manera. Él señala, o dice que una de las formas de entender esto es un ejemplo de esto, para señalarlo de forma más adecuada, es esta película de Alexander Sokurov, El Arca Rusa. Yo no sé si la han visto, véanla. Yo les voy a dejar esta presentación. Se la voy a pasar a Pamela para que la ponga en el... Y aquí está el link de YouTube. No sé si todavía está, lo puse el año pasado, no sé si todavía está. Esto es una película que habla precisamente un poco de esto. ¿En qué sentido? Vamos a decirlo así, es hasta la Rusia zarista, ¿no? Y un poquito después, es una película en un solo plano, toda hecha, o casi toda hecha en el Hermitage, este palacio magnífico que es un museo ahora, y muestra un poco la idea esta de, vamos a llamarlo así un poco batinianamente, el ocaso, el crepúsculo del zarismo, pero también no es fácil o no es difícil leer que se trata también un poco del crepúsculo de la Unión Soviética y cómo quedan estas formas nostálgicas. Y precisamente entonces la película quiere mostrar cómo el pasado, a través de estas secuencias en el Hermitage, hay un narrador que es un francés por ahí que habla sobre esto, pasando a través del tiempo, esta cosa que ya no es y que sin embargo sigue siendo. Es decir, el Hermitage ya no es el Palacio Imperial de Catarina la Grande, ya sigue siendo el museo, pero ya de una Rusia que ya no es lo que era antes, ya no es la Unión Soviética, la otra gran superpotencia. Es un poco lo que creo que le duele a Putin. Y es esta cosa donde hay cierta belleza, pero ya es una belleza como decadente. Este diálogo, esta película muestra un poco esto, qué es lo que piensa, y por eso lo señala Smith, que es un poco lo que es el arte contemporáneo, conciencia de que ya no se es moderno y de que hay que pensar otra cosa, pero siempre a partir de lo moderno, no sea para criticarlo, para sostenerse sobre él e ir un paso más adelante, o sea, para asumir ciertas corrientes, pues, ¿no? Como lo hace Sokurov. Es decir, Sokurov evidentemente también está haciendo una gran película bellísima sobre
sobre su país, pues, ¿no? Sobre lo que lo ha constituido a él como ruso, que es muy propio de los rusos, además, ¿no? Esta concepción histórica a sí mismo, muy consciente de su pasado, pero que el pasado se ve realmente como, no como referencia, como tal vez lo vean ahora, como lo vea Putin, como la referencia de lo que debemos ser, sino de lo que fuimos, ¿no? Y ya no podemos ser. Veanla, además es bellísima. ¿La han visto? ¿Alguien la conoce? Búsquenla, véanla, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, fíjense, contrario a Danto, hay una necesidad de referencia histórica. Bueno, y esto lo dice, no podía ser de otra forma, un historiador del arte. Por eso no le gusta esta idea, lo habíamos dicho, en la posthistoria, ¿no? Danto sosteniéndose en aquella idea de Fukuyama, y Fukuyama a su vez en Hegel, pensaba esto, que se había acabado la historia, ¿no? De hecho, bueno, Danto lo dijo antes de Fukuyama. Es decir, que la historia se había parado, ya no va a haber historia en el sentido de nuevas formas sociopolíticas, estéticas, etcétera, sino que se iba a consolidar la forma, digamos, de la modernidad occidental, fundamentalmente, el liberalismo, etcétera. Este discurso, dice Smith, no es adecuado. Esto que señala él, el abordaje poshistórico supone renunciar a todo lo que la historia del arte y una crítica fundada en el materialismo histórico tiene para ofrecer a la hora de entender el presente. Supone tomarse la institución del arte contemporáneo al pie de la letra. Una mirada curiosa, un oído atento a los sonidos que intenta asfixiar tanto barullo, nos permite discernir allí continuidades de cuño inconfundiblemente histórico. Entonces fíjense que lejos de lo que aparentemente lo contemporáneo no tiene nada que ver con lo moderno, más bien Smith nos dice que hay que tratar de rastrear estos hilos mucho menos evidentes, pero que son constitutivos de lo contemporáneo. Señala esto, hace como estas características del arte contemporáneo, y esta idea que creo que a todos nos llama la atención, del arte postura, del arte contemporáneo como impostura, de esta cosa, esta cita de un crítico, puede resultar la más desconcertante, hermética y descabellada de todas las artes, una barraca de tahúres, un emprendimiento autoconveniente y elitista, que despierta desconfianza en el público en general. El arte contemporáneo participa de manera cada vez más voluntaria de un descenso generalizado de los estándares, pero lo hace hipócritamente en nombre de una crítica radical de las causas de esta decadencia. Es decir, el arte contemporáneo siempre se quiere mostrar muy crítico, pero para hacer esa crítica hace un arte muy banal, muy mediático. Esta cosa que señala Smith, por un lado quiere complacer al público, porque él señala esto, el arte mueve público como nunca lo ha movido antes ningún arte. Se llenan los museos de arte contemporáneo, se llenan las ferias de arte contemporáneo en el mundo, asisten millares de personas. Hay un público como muy atento, que quiere saber qué es arte contemporáneo, que quiere contemplarlo. Hay estas bienales que hay en todas partes del mundo. Pero al mismo tiempo, que es un arte que repito, que es muy público, pero al mismo tiempo que es un arte que los artistas, según esta crítica, quieren hacerlo también para mercados muy particulares. Es decir, el mercado del arte es un mercado que mueve muchísimo dinero, y entonces se trata de complacer a galeristas, a grandes inversores. Y entonces este arte, que por un lado es como muy público y muy popular, también, dice hipócritamente, se quiere mostrar como muy propio de estas élites que tienen dinero y que, no sé, galerías estas
famosísimas, Gagosian, etcétera, que están en todas partes del mundo, que tienen sucursales en los grandes países, sobre todo los países que tienen más billetes, entre ellos China, creo que tienen Gagosian tiene una sede ahorita en Shanghái, creo. Entonces es un arte que es como muy convenientemente, digamos, que quiere ver la taquilla, que quiere ver el éxito, aunque sea un éxito más o menos, y al mismo tiempo dice hipócritamente engaña al público mostrándole que también es su arte, cuando bueno, ¿no? Finalmente lo que podría pensarse, y estos críticos señalan, que es un arte como muy personalista, en el sentido que a veces es más el artista el que quiere mostrarse que el arte, y el arte es como una forma de tener la luz encima, que es escandaloso, que le gusta mover los medios, que le gusta mostrarse mediáticamente, con esta forma, la famosa obra de arte, yo no sé si puedo decirlo entre comillas, de Catalán, y que bueno, sin embargo, señala Smith esto que criticamos y que hemos escuchado y muchos suscribimos, que es un arte mediado todo por el mercado, que es un arte de estas grandes figuras, entonces es un arte muy basado en la personalidad del artista. Dice también, tenemos que reconocer que esto no puede definir todo el arte contemporáneo. El arte contemporáneo también tiene expresiones que no son tan banales, que no son tan mediáticas, que no son tan sensacionalistas, y que quieren decir otras cosas, pues, ¿no? Menos llamativamente, menos propagandísticamente. El arte precisamente contemporáneo es de una pluralidad inmensa, y es un error también pensarlo que es solamente esto, ¿no? Que solamente el gesto para llamar la atención de Catalán, ¿no? Sino hay arte contemporáneo que es un arte que quiere decir otras cosas también, ¿no? Que quiere pensar, volvemos a esta idea, no es que sea un arte más bajo o más alto, sino que arte que tiene diversos tejidos y se teje con distintas cosas y quiere conectar con otras cosas, ¿no? Ciertamente hay arte contemporáneo que es muy impopular, que es muy difícil de ver, que no quiere ser un arte masivo, que no quiere ser un arte complaciente con la gente, con el público, complaciente con los mercados. Es un arte que hay mucho artista y mucho arte contemporáneo que quiere realmente experimentar nuevos medios, nuevas formas, y lo hace de una forma muy propia digamos, de artistas comprometidos con su experiencia. No todo es la feria, no todo es el gran mercado, pero sí, esto efectivamente hay una manera, digamos, de un discurso sobre el arte que nos parece esto escandaloso, nos parece impostura, ¿no? O estas cosas que me parece interesante que señala Smith, que es la idea del arte como, se cita Stalavras, del arte, vamos a decirlo así, Stalavras dice esto sobre todo en qué es el arte contemporáneo, que está en uno de estos textos breves que publican en Oxford, que este es el arte propio de esta modernidad tardía o posmodernidad, es decir, es el arte propio de un mercado mundial, el arte propio de una modernidad que ya no tiene estos grandes principios, progreso, democracia, libertad, sino es más bien mercantil. Entonces es un arte propio del capitalismo tardío, ¿no? Es el arte que se merece el capitalismo tardío, ¿no? Este arte de mercado, este arte
un poco banal, este arte que está como tan pendiente de sí mismo, ¿no? Que ya no es expresión del mundo como quería Heidegger, o es expresión del espíritu absoluto como quería Hegel, o formas de libertad, sino es un arte complaciente, un arte que se maneja muy bien en el mercado, que se maneja muy bien en la propaganda. Algo resuena aquí en esto que dice Stalavras, de un poco también de esto que decía Bátimo, ¿no? Este arte que se puede leer de forma depravada, decía Bátimo, la idea de Hegel de que el arte se había hecho vida, se ha hecho vida, pero de la peor vida, pues, ¿no? La vida de la industria cultural, de los medios masivos, etc. Pero bueno, Smith quiere mostrar, o se empeña en señalar que no todo es así. Pero esto es algo que nos resuena. La otra cosa del arte... Pregunta, ¿sí? profe, pero esto lo Sí, presenta él, dime, Gerardo. lo de la impostura lo presenta. Sí, sí, sí. Bueno, esto es una característica que yo, digamos, Smith lo que está mostrando es que hay también impostura en el arte contemporáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tiene razón, pues, ¿no? Es Sí. decir, hay arte contemporáneo que es mucha impostura, pues, ¿no? Digamos que no es postura, vamos a decirlo así, postura en el sentido de que decir, este es mi trabajo y esto es lo que yo pienso y esto es expresión de mí y esto es lo que yo quiero, con lo que me comprometo, sino es esta cosa que se hace banal, y banal en el sentido de que no hay pretensión de mostrar posiciones, sino más bien dejarse llevar por la corriente del mercado, la corriente de la opinión pública, la corriente de lo que complace a la mayoría, o de lo que le escandaliza a la mayoría también. Y entonces, bueno, se vuelve un arte como muy flexible, vamos a decirlo así, que atiende mucho al mercado, atiende mucho a la opinión común, atiende mucho y no quiere decir, o no quiere proponer cosas como muy tajantes, no hace propuestas radicales, vamos a decirlo así, tampoco es el tiempo para hacerlo. Pero es un arte que se vuelve, en cierta medida, digamos, sí. Vamos a ver el extremo de esto, es lo que señala, vamos a ver cómo brillar, ¿no? Donde el arte ya ni siquiera habla de nada sino de sí mismo, ¿no? Y entonces este es el colmo del narcisismo, ¿no? No me refiero sino a mí mismo. Ya no interpelo al otro, ya no interpelo la realidad, ya no quiero mover subjetividades, ya no quiero, o lo hago por la vía del escándalo, qué sé yo. Creo que hay algo de esto. Repito, pero Smith no quiere definir arte contemporáneo sea esto, hay como corrientes importantes, pero lo que me parece adecuado es que tenemos también nosotros como forma de pensar, bueno, ¿cómo es posible que esto sea arte? ¿Qué cosa es esta? Pues, ¿no? La banana pegada con un tierro a la pared. Y también esta idea de que el arte contemporáneo pareciera que necesita más interpretación. Vamos a volver a la forma mimética, al gran relato, el metarrelato, como dice Danto, mimético. El arte mimético no necesita interpretación. Yo veo lo que significa el arte en la cosa. Para hablar de nuevo de la piedad de Miguel Ángel, esa es la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo Redentor, que murió para limpiar nuestros pecados. Ahí no hay interpretación, digamos, necesaria. El significado está disponible inmediatamente. Esto ya no es posible en el arte contemporáneo. Ya era dificultoso en el arte moderno, pero con la explosión que supone lo contemporáneo, ya no es posible defenderlo. Es decir, ya no es posible pensar que hay un sentido disponible. ¿Qué significa la obra de Catalán? ¿Qué significan las esculturas? No sé si se puede llamar escultura,
de Jeff Koons, que son como estos perritos inflables que son hechos de metal realmente. ¿Qué significa eso? ¿Es cinismo? ¿Es un guiño a la infancia? ¿Es un juego? Vamos a jugar ahora, como juegan los niñitos con los globos, vamos a jugar con estas esculturas que además valen millones de dólares. No sabemos, el sentido no está disponible. Lo que parece como más evidente, parece un perrito hecho con globos. Bueno, suponemos que no es así solamente eso, para estar en el MoMA y para que cueste millones de dólares. Entonces, no hay, pareciera que esto necesitamos que se nos explique más, ¿no? ¿Por qué el arte contemporáneo parece constituir un desafío para quienes se ocupan de interpretarlo? Porque no hay una interpretación clara, no hay un discurso, un significado claro que lo defina, ¿no? Todavía en el arte moderno se podía ver esto, ¿no? Es decir, viendo el famoso cuadro cubista, el violín de Picasso, se puede entender que Picasso está tratando de desarmar la expresión meramente pictórica y plana del violín y quiere mostrarnos diversas formas de ver el violín al mismo tiempo en simultáneo, y entonces nos muestra las cuerdas de una forma y también nos las muestra de otra, nos muestra la caja pero también nos la muestra de lado, muestra una parte, digámoslo, nos muestra por debajo. Entonces quiere ver, aunque no comprendamos o tardíamente entendamos que se trata de un violín, lo que tenemos es que Picasso quiere mostrar, desarmar, o vamos a decirlo así, la idea de una representación plana, y quiere representarnos en el plano todos los aspectos del violín, que es una idea de la fenomenología de Husserl, todos los escorzos posibles de comprender la cosa. Pero ahí hay una interpretación, aunque no sea fácil leerla. Con el arte contemporáneo, con muchas piezas del arte contemporáneo, no tenemos ninguna. Y volvemos entonces a la idea de Danto, que nos decía, sí, el arte contemporáneo es un arte que nos exige mucho más pensamiento que visión, que es lo único que nos hacía falta para entender el arte mimético, ¿no? Bastaba verlo, bastaba ver la pintura o ver la escultura para saber qué significa. Ya lo que nos tenemos que tener recursos interpretativos, y entonces tenemos que recurrir a curadores, a críticos, tenemos que leer, tenemos que tomar cursos sobre arte contemporáneo para tratar de entenderlo, ¿no? Lo mismo vale para los artistas, dice Smith, en tanto les gusta o no, han heredado del mejor modernismo la idea, la obligación incluso, fue que hacer arte hoy en gran medida supone también pronunciarse acerca de qué significa o podría significar hacer arte hoy en día. Es decir, la pregunta de qué es hacer arte no se la hacía Miguel Ángel, ¿no? Porque él sabía qué tenía que hacer, y la pregunta ya tenía, no hacía nada falta la pregunta porque la respuesta estaba disponible. Es representar la realidad de la forma más fiel, ¿no? Y entonces, el famoso cuento de Miguel Ángel con el Moisés, ¿no? Que está también en el Vaticano, que le lanzó el martillo diciéndole lo que te falta es hablar, pues, ¿no? Porque Miguel Ángel cumplió ahí lo que es arte, hacer el arte, hacer a Moisés lo más parecido a Moisés, ¿no? Que podamos tener idea. Tanto que pensaba que le faltaba levantarse y salir hablando. Esto ya no hay que, la pregunta de qué es el arte es la pregunta fundamental del arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque no tenemos respuesta clara, y el arte contemporáneo lo que hace es plantearse entonces arte que promueva la pregunta y nos promueva o nos mueva a nosotros a la reflexión sobre qué es. Y entonces tenemos que reflexionar sobre lo contemporáneo, ¿no? Smith señala como 3 puntos que parecen importantes, 4 puntos, perdón, sobre esto que parecen importantes. Me voy a, y con esto seguramente terminamos, paso al texto, un resumen que hice
de Smith. Esto que señala Smith, parece haber más arte contemporáneo de que nunca hubo antes. Se hace más arte y hay más artistas, y el arte contemporáneo ya no es solamente el arte como antes se pensaba que se hacía en las metrópolis, en primer lugar París, después Nueva York. Ese era el arte. Greenberg decía que ese era el arte, la pintura moderna es la que se hacía en Nueva York, y además la hacían sus amigos. Ahora no, esto está descentralizado, hay muchísimos artistas y no es posible, digamos, unificarlos en alguna corriente, unificarlos entonces hay muchísimos contextos, hay una expansión mundial de la industria, de las industrias culturales, hay una expansión de los centros de creación y exposición de arte. Lo habíamos señalado en estos momentos. China, que hasta hace 30, 40 años no figuraba para nada en el arte, creo que ni siquiera moderno mucho, es ahorita una potencia inmensa en el mercado del arte contemporáneo. Hay cantidades de artistas chinos sumamente talentosos haciendo arte contemporáneo. Es decir, hay una dispersión inmensa del arte. Se hace mucho más, lo hace mucha más gente y es contemplado por muchísimas más personas que antes. Esto supone una cosa inédita en la historia de la humanidad, ¿no? La cantidad y la posibilidad de acceso a arte contemporáneo. Presenta una diversidad mayor que nunca antes, es decir, tanto en los medios, en las formas donde se expone, en los afectos, en los efectos, la percepción digamos, hay una idea de que el arte se hace de forma muchísimo más amplia. Digamos, explotaron, como decíamos, los límites que nos definía qué era el arte hoy. No hay un estilo dominante, no hay una forma única de pensarlo, no hay una forma de expresarlo. Es un arte que se produce en todo el mundo. Ya no hay un arte central. No sé, los impresionistas son franceses, los dadaístas es un arte que es distintas formas de narrarse. Ese arte mundial tiene distintas narraciones. Hay un arte que habla de las costumbres, hay un arte que quiere ser que se llamaban las periferias, pero ahora quiere ser un arte, digamos, que hable sobre la forma en que se ve la contemporaneidad desde una parte del mundo. Es un arte que no tiene el sitio, vamos a decirlo así, en el sentido de, repito, el expresionismo abstracto era el arte que se hacía en Estados Unidos. El surrealismo era el arte que se hacía en Francia, en Bélgica y un poco en Suiza. El futurismo era italiano, era ruso. Esto ya no existe en el arte contemporáneo, ¿no? Y esto que señala Smith, que es importante, el arte, los artistas es un arte fundamentalmente de jóvenes, ¿no? Que hay muchísima más circulación, vamos a decirlo así también, entre las generaciones de artistas, ¿no? Hay generaciones que reemplazan a otras de forma muy rápida. Es un arte que en buena medida se creó en escuelas de arte, es decir, en los años 80, ser artista, el arte llegó a niveles digamos, el mercado del arte fue multimillonario, y eso hizo que una cantidad de jóvenes artistas se metieran a hacer arte, a estudiar arte y a ser artistas. Los Young British Artists, que es estos YBAs, donde, bueno, está Damien Hirst, etcétera. Fueron estos jóvenes artistas que decidieron hacer arte. Y entonces es un arte que es muy arte de escuela, ¿no? Y por eso hablo de generaciones que se suceden más rápido. Es un arte de mucho más jóvenes, ¿no?
vamos a quedarnos hasta aquí hoy. Nos queda, digamos, como de los enfoques teóricos, esta idea de los cánones, pluralidad y particularidad. ¿Esto de qué va un poco? ¿De qué trata? Bueno, que hay intentos desde finales de la modernidad, del arte moderno, vamos a decirlo así, en el arte contemporáneo, de crear un canon. Es decir, un canon es donde se muestran las obras representantes de los distintos periodos y los distintos movimientos. Y entonces estos autores que pretenden este canon, construir un canon, dicen, bueno, vamos a esperar a que pase el ruido, vamos a esperar a que se decante, y van a quedar entonces obras de arte representativas de lo contemporáneo, y tendremos entonces las formas canónicas, es decir, de lo que es lo contemporáneo. Podremos segmentar ciertos estilos, podremos segmentar ciertos periodos, pero entonces habría que esperar que este ruido, este momento, que bueno, es un momento largo, que tiene más o menos 30 años, se empiece como a calmar, y van a surgir entonces la posibilidad de construir un canon como se construyó con todo el arte anterior, ¿no? Si nosotros vemos la historia de Gombrich, es un gran canon del arte, ¿no? Gombrich nos muestra los representantes fundamentales de, digamos, no tienen que ser solamente artistas, sino obras representantes del arte egipcio, del arte griego, del arte románico, del arte gótico, etc., ¿no? Eso es un canon. La historia del arte de Gombrich y toda historia del arte supone un canon. Bueno, la pregunta que se hace Smith es si esto será posible en el arte contemporáneo. Y él piensa que no es así, porque más bien se trata de un arte muy plural, por una parte, pero también de un arte muy particular, es decir, de un arte que no tiene posibilidades de establecerse. Hay un arte muy diverso, por una parte, pero al mismo tiempo un arte que es muy individual, perdón. Y entonces no tiene como posibilidad de establecerse. Si yo tomo una obra de arte o un artista, no es representante de lo que es lo contemporáneo. Entonces, sea por lo plural o por lo particular, no hay posibilidad de establecer un canon de lo que es arte contemporáneo. Porque hay muchísimo arte contemporáneo, hay muchísimas formas expresivas, y cualquier forma que sea particular no tiene como relaciones orgánicas con respecto a otras. Es decir, el Renacimiento se puede identificar, a pesar de que sean muchísimos artistas, que son individuales, son particulares, uno puede señalar, ¿se acuerdan esto que decía Danto en qué es el arte, en Soñar Despierto? Había un arte, un aire de familia. El Renacimiento, a pesar de la cantidad de artistas italianos, pero después hay un Renacimiento del norte, etcétera, hay un aire de familia. Y la pluralidad y la particular de lo contemporáneo no permite construir ese aire de familia, de modo que, según Smith, no es posible pensar esta idea de canon. De hecho, él dice, estos autores canónicos son más bien autores que desde la modernidad quieren extender las ideas de la modernidad a lo contemporáneo, y él considera que ese es un gesto inadecuado porque no va a dar cuenta del arte contemporáneo. Además de que per se los cánones ahora están todos puestos en duda, ¿no? Pienso en la idea esta de Harold Bloom, el gran crítico literario norteamericano, que tiene este canon que ha sido atacado, y él lo que hace es expresar que pese a los ataques es necesario tener un canon de las obras literarias importantes. Y fíjese que lo que se ha hecho más bien es como, digamos, repensar esos cánones y tener o disolverlos, o no existe la idea de canon, o la necesidad de incluir entonces lo que se llamaba este arte fuera del canon de las periferias, del tercer mundo, de culturas que fueron negadas como cultura. Esto lo veíamos con el mismo Danto, esto que decía él,
había un arte que iba a los museos de antropología y no a los museos de bellas artes, ¿no? Porque no se consideraba bella arte, sino una expresión cultural de la cultura africana. Bien, la idea del canon es que esto no suceda, ¿no? Que las obras artísticas de los pueblos africanos o asiáticos no estén en el Museo de Antropología, sino también sea parte del arte mundial. Esto es lo que nos decía Danto. Pero Smith defiende un poco más la idea de que la misma idea de canon no es posible, precisamente por lo plural y lo particular. Es decir, no es posible establecer una narración y un orden que me permita definir esto es lo contemporáneo. Más bien, entonces, de lo que se trata desde la perspectiva crítica es pensar el arte contemporáneo desde lo plural y lo particular. Es decir, casi sin concepto, como nosotros hemos visto antes. Es decir, no hay una posibilidad de lo contemporáneo, sino más bien una forma abierta. Vamos a ver esto con más cuidado la semana que viene. Vamos a hablar de esta distinción que me parece importante, de la idea de cómo se percibe el tiempo en lo contemporáneo, qué hace el arte contemporáneo para expresar el tiempo. Smith señala esta cosa como muy interesante, de que el arte como las estructuras culturales lo que trata es de explicar nuestra vivencia del tiempo. Entonces, cómo el arte contemporáneo nos explica el tiempo, que nos explica esta cosa un poco, digamos, que es una percepción del tiempo donde lo que existe es lo contemporáneo. Es decir, el arte contemporáneo nos muestra que lo que hay es un ahora. Ya no tenemos confianza en el futuro y ya el pasado no lo podemos asumir como una herencia confiable, sino como una herencia con la cual tenemos relaciones, dice Smith, pero que no nos define, ya no es suficiente para definirnos. De modo que el arte contemporáneo nos muestra es precisamente nuestra contemporaneidad, que es una idea que me parece como muy interesante. Y después vamos a ver como tres visiones, cuatro realmente, discusiones de críticos de arte sobre qué es el arte contemporáneo, ¿no? Una visión que lo pretende ver como continuidad de la modernidad, otra visión que quiere ver una ruptura fundamental y otras dos que quieren ser como, digamos, conciliar estas dos posiciones extremas, ¿no? No existe tal arte contemporáneo, sino un arte, o existe un arte que es totalmente nuevo, que dice cosas totalmente nuevas, o hay una continuidad, ¿va? Y después entonces de estas concepciones de críticos, Smith dice, vamos a dejar que hable crítico, vamos a ver la gran propuesta de Smith, que es como muy importante en él, mostrar lo que llama las tres corrientes principales del arte contemporáneo. Es decir, corrientes las que podemos más o menos identificar y hacer una pequeña taxonomía de cómo dividir el arte, que lo pone como muy provisorio, como muy, no es un canon, no es una, sino mostrar como tendencias que más o menos se pueden agrupar. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Es algo de aquí, comentario. Profe, me quedé pensando en una tendencia que hay aquí desde hace un tiempo en Lower East Side. Yo no sé si usted sabe que todas esas galerías, Gagosian y David Swinner, están en Chelsea, pero aquí en Lower East Side hay un nuevo movimiento de galería que ahora ya es como comparable. Y hay una moda de pintar figurativamente y los personajes son como alucinógenos, como los colores están muy exaltados, es casi como fauvista. Y me quedé pensando que quizás hay como pequeñas tendencias en diferentes ciudades. Sí, evidentemente, claro, claro que sí, claro que sí. Hay esto. Es decir, lo que me parece adecuado que quiere señalar Smith es que sí hay estas formas reconocibles. Lo que no podemos pensar es un estilo, ¿no?
hay insurgencias, vamos a decirlo así, crean como formas que se asemejan y que hay de familia. Pero lo importante es que no hay ninguna gran relato que pueda decir esto es lo contemporáneo y tú señales algo. Como lo puede hacer Gombrich hablando del Renacimiento. Entonces puede señalar un cuadro de Leonardo o qué sé yo, de una Capilla Sixtina, ¿no? Eso ya no es posible, ¿no? Entonces, claro, hay como insurgencias, como dices tú, como cosas que además tienen redes y se riegan un poco, pero no es lo suficientemente canónico para representar lo contemporáneo. Es una forma de la contemporaneidad, ¿no? Entonces, más bien como pluralidades que se agrupan, vamos, que se pueden más o menos agrupar. Eso es lo que va a hacer un poco Smith, sin señalar que sea esto lo que defina lo contemporáneo. ¿De acuerdo? Más bien Profe, es sí, la y yo lo pluralidad digo lo que también, define lo contemporáneo. yo lo digo también desde la Sí, impostura, porque creo que es un arte muy complaciente y muy visual y muy comercial y muy muy relacionado a comercial. la política de identidad. Y bueno, porque también la política de la identidad es un discurso que es muy llamativo en el arte, bueno, contemporáneo, ya no toco contemporáneo, Basquiat era eso, ¿no? También, mucho éxito, donde se mezclaba bueno, un poco también dadaísta, donde se también lo identitario, eh, muy, muy mediático, muy de los grandes centros, galerías. Bueno, esto es muy propio de la modernidad y creo que sobre todo, para hablar un poco, no sé, que no podemos decir que tampoco esto es malo. Yo no tengo la posibilidad de hacer un juicio tajante y decir, es que esto no es arte, sino es puro comercio, o es pura propaganda, o es pura... No tenemos posibilidad de decir esto. Y Michel Basquiat también es un gran pintor, ¿no? Y también nos dice cosas como muy interesantes. A pesar de que también haya sido el niño mimado no sé, de las galerías, de los críticos, lamentablemente bueno, desapareció, murió rápido, pero es también un gran pintor, ¿no? Y esta posibilidad de hacerlo, de ponerle una etiqueta fácil, yo creo que es la señal de lo contemporáneo. No sé, Picasso sí podía decir, o los surrealistas podían decirle a Dalí, no, tú eres, le cambiaron el nombre, hicieron un acrónimo, Ávila Dólares, tú lo que quieres es dinero, y ya no estás fuera del surrealismo, porque eres un tipo que lo que te quieres es plata, y haces arte para hacer plata. Eso ya no se puede decir, eso lo podía decir Breton, porque Breton es un tipo moderno todavía, que piensa que hay un límite importante entre lo que es el arte auténtico, lo que es el arte comprometido políticamente, el arte de liberación, y piensa que el gesto de Dalí, o lo que quería hacer Dalí, era una cosa que creo que además Dalí, perdón, nunca lo negó, porque que sí, él quería hacer plata, ¿no? Esto ya no es posible en lo contemporáneo, no está el límite, y entonces supone, bueno, pluralidad de sentido que tenemos que ver nosotros, y creo que cada uno de nosotros, cómo lo pensamos y cómo lo vivimos y cómo lo aceptamos o no, ¿no? Pretender que no tenemos el criterio riguroso para señalarlo. La estética nace precisamente para dividir el arte de la artesanía, de las cosas de oficio que se hacen para y representar que había un arte que era el arte, que eran las bellas artes. Y eso ya no es posible con lo contemporáneo, ¿no? Entonces lo que lo hace lo interesante, confuso, difícil, donde se puede bueno, poner desde el tipo que realmente quiere hacer solo plata y quiere hacer el escándalo a tipos que hacen cosas muy interesantes, como Basquiat, ¿no? Bien, nada, muchas gracias de nuevo por su atención y su paciencia.
Nos vemos entonces el martes. Yo voy a subir tanto el resumen como la presentación esta de Smith para que la tengan. Y bueno, terminamos el martes que viene mostrando una presentación más atractiva estas tendencias del arte contemporáneo que nos plantea Terry Smith. Nada, que tengan buenas noches y buena semana. Gracias de nuevo. Gracias, profesor. Chao. Hasta luego.